Amigos y amigas de todo el Perú, bienvenidos al programa en donde escucharás de política sin que te duermas. Yo soy Caterine y él es... Dylan, te estoy hablando. Dylan. Amigos y amigas de todo el Perú. Bueno, ¿En qué parte te quedaste? 2, 1... Y esto es Politólogos. Politólogos. En el primer episodio hablábamos sobre qué es la política y cómo ayudaba a la organización del país. El día de hoy vamos a hablar sobre la forma máxima de organización jurídica, el Estado. Kat, a veces pienso que no hablas español. ¿Cómo te lo explico? Yo tengo entendido que cuando no hay a quien echarle el pato, se le echamos al Estado. Bueno, eso se da porque muchas veces hay una confusión entre Estado y gobierno. ¿Qué? ¿No son lo mismo? No son lo mismo, pero hay una relación entre ellos. Mientras que el Estado es la organización política de la sociedad, el gobierno es el encargado del cumplimiento de los fines del Estado. No sabía eso, ¿ah? No me lo enseñaron en el cole. Culpa del Estado. Algo que probablemente sepas es cómo está dividido el Estado peruano. ¿Verdad, Dylan? Ejecutivo, legislativo y judicial. Lo dijiste aquí en el guión, ¿no? Qué ofensiva pregunta. A ver, cuéntame un poco sobre estos poderes. Y yo lo haría con mucho gusto, pero creo que mejor le dejamos contestar a nuestro invitado del día de hoy. Por esta vez, te salvas. Bueno, Kat, cuéntanos, ¿quién nos acompaña en nuestro segundo programa? Bueno, hoy nos acompaña Mauricio Paguara, quien es miembro de Enfoques y director fundador de Juventud y Desarrollo y que actualmente está trabajando en el Congreso de la República. Bienvenido, Mauricio. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Bienvenido a Politólogos. Cuéntanos, ¿en qué momento surgió el interés por involucrarte en política? Creo que ahí yo siempre lo he resumido y es bastante peculiar. Creo que viene un poco de lo que ha pasado en mi familia, la influencia que uno tiene en el entorno familiar. Creo que es lo que te lleva de alguna u otra manera al camino de lo que uno más adelante quiere desarrollarse, ¿no? En mi caso fue puntualmente porque he vivido una familia que siempre ha estado participando en política, indirecto o directamente, ¿no? Ya sea desde mis abuelos como dirigentes, ya sean desde mis padres, ¿no? Apoyando también a nivel de organizaciones locales, y en la familia en donde también he estado, bueno, en este caso mi mamá, donde trabajaba, siempre he habido esa influencia en donde me han jalado, ¿no? Y cuéntanos, Mauricio, ¿cuándo tomas la decisión de iniciar a trabajar en el Congreso y cuál es la razón para dar ese paso? Yo creo que son cosas que pasan en el camino cuando uno lo va construyendo. No es que yo lo haya decidido, ha sido una de las oportunidades. Yo algo que hace poco hacía un poco la reflexión con otros amigos que venimos también de esos espacios, y considero que hemos sido nosotros muy privilegiados porque sabemos que muchos chicos que tratan también de ingresar a política, el camino es sumamente difícil, por varios motivos, ¿no? Porque muchas veces buscan algún líder, porque cuando estos buscas espacios para un poco inspirarte, buscar sobre qué cosas son tus ideales, cuáles son los que defiendes realmente, y con eso encaminarte, no siempre los líderes terminan siendo digamos, el mejor líder o la mejor forma de poder participar, ¿no? Terminan que están enlodados en corrupción, en cosas sucias. Entonces, lamentablemente, no todos tenemos esa oportunidad, y por eso simbolizo mucho el hecho y digo explícitamente que hemos sido muy privilegiados a tener la oportunidad de poder encaminarnos en este espacio de la política, ¿no? Porque todos esos espacios de participación que me ayudó en la escuela a desarrollar habilidades blandas, a desarrollar un tema de liderazgo, desarrollar todas estas cosas que no necesariamente en los cursos nos enseñan, como es, por ejemplo, el tema de ciudadanía. Me sirvió para que a los 17 años me contrate una ONG para acompañar a otros escolares que eran menores que yo, que eran de municipios que venían nuevas generaciones, acompañarlos en ese proceso de motivarlos, ayudarlos a articular, porque claro, lo que habíamos logrado en aquel entonces era articular con todas las instituciones posibles para cosas de movilización adolescente, ¿no? Había como la promulgación de una ley, que lo logramos, la ley del castigo físico y trato humillante, así como impulsar las campañas del BPH, cosas que movilizamos al Ministerio Público, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a la sociedad civil, y nosotros liderando fue como que la oportunidad para eso, hacernos trayectoria,
hacernos conocidos en el ambiente y nos lleva ahí después a trabajar en otros espacios ONGs, ¿no? De ahí nos jalan para pequeñas consultorías para el ministerio, ya siendo un poco más mayor, pero muy puntuales, y me jalan para ser parte del equipo de Peruanos por el Cambio, en este caso por la invitación directa de Pedro Pablo Kuczynski. Cabe recordar que él lo conocía ya desde el 2011, entonces había habido como un primer acercamiento, pero de ahí ya me jalan para ver justamente el tema de escolares, ¿no? Con la libertad que me dieron, pude de alguna otra manera hacer o avanzar, porque también en política son cosas muy complicadas, el tema de que los niños sean vistos de manera inferior, ¿no? Y no de manera horizontal, de manera que también sean tratados por igual. Entonces también fue un reto eso dentro de este espacio. Creo que lo logramos, porque se civilizó otra forma también de que hay chicos interesados en política, en todos los partidos. Eso también me ayudó a aperturar a otros partidos. Y fue ahí en donde me jalan también para ser parte del Parlamento, ¿no? Yo agradezco eso porque también fue desde otra perspectiva, que yo desconocía mucho el manejo del Parlamento, en el 2018, en febrero del 2018, que inicio labores en el Congreso, luego de todo, de haber pasado ya la experiencia que venía desde el Ejecutivo, ¿no? Ya trabajando en el Congreso, ¿qué circunstancias vividas ahí han marcado tu vida? Yo he tenido la suerte, y yo siempre agradezco eso, porque he tratado de rodearme con personas que siento que me pueden contribuir, ya personas adultas de mayor experiencia, para conseguir un consejo, porque no es fácil. En política también es una constante en donde es de tira y aflojas, y muchas veces es necesario tener personas que te puedan ayudar a tomar decisiones. Y eso te creo que simbolizó mucho, por ejemplo, en este quinquenio, ser parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, lo cual yo agradezco. Yo siempre he dicho que yo voy a tener el cariño y el respeto por Pedro Pablo, por más allá de los errores, porque creo que si no hubiera estado cerca y hubiera entendido cuáles son los errores que son cometidos, creo que ahora yo tengo la responsabilidad de que no se cometan los mismos errores en el futuro. Cometerlo sería, o sea, volver a repetir el plato. Creo que lo estamos viviendo ahora con un gobierno que no tiene experiencia, sin embargo trata de hacer lo mejor posible. Se le puede apoyar, pero tampoco se puede, pues, poner... digamos, trabas, como quizás también fueron las metidas de pata que tuvo en su momento también el gobierno de Kuczynski. Y claro, hemos vivido todo el país una crisis que ha durado, creo que una constante mes por mes, ¿no? Desde las vacancias, desde el cierre del Congreso, ¿no? La vacancia de Vizcarra, ¿no? En fin, me ha tocado estar dentro del Parlamento en un momento más crítico, me ha tocado estar dentro el día de la vacancia, el día de la renuncia de Pedro Pablo. Hemos estado, digamos, en ese saltimbanqui de emociones, y lo digamos así porque es muy volátil el tema de estas emociones dentro de la política. Un día tú estás feliz, celebrando que ganaste, ¿no? Al día siguiente cambia porque simplemente son cuestiones políticas que se sitúan de acuerdo al momento y a la situación y con los agentes políticos en el momento, ¿no? Bueno, Mauricio, ya para terminar, ¿cómo te gustaría finalizar esta entrevista? De repente, ¿alguna palabra para los jóvenes o algo? Yo justo hace poco... como lo señalé hace un ratito, es como que estaba viendo un poco la retrospectiva de qué cosa hemos logrado con, digamos, toda esta generación que nos involucramos en política. Yo creo que el principal reto es, si quieres involucrarte en política, es algo que por más complejo que se vea, no tirar la toalla, porque se necesita finalmente que nos involucremos más jóvenes en política, que demos prioridad a cuáles son las cosas que creemos, que defendemos, cuáles son nuestras prioridades, porque si vamos a postular para querer un cargo, creo que es uno de los principales errores iniciales que se puede tener. El cargo es el intermedio para poder alcanzar ciertas cosas que uno está buscando para buscar el bien común. Pero si la finalidad es ocupar un cargo, es un mal camino que siempre termina mal, porque siempre te va a condicionar a otras cosas, que muchas veces es en la misma campaña electoral, cuando postules, el lado económico, el lado de las influencias, el lado de buscar no solamente el compromiso social, sino terminas comprometiéndote con actores que muchas veces no son positivos. Entonces, es más bien, concéntrese primero qué es lo que defienden, qué es lo que están buscando realmente transformar dentro del espacio de la política, y con eso vayan caminando. Encuentren un partido. Creo que siempre es fundamental de que podamos tener la oportunidad de participar en partidos políticos, como militantes, como simpatizantes, pero conozcan, por lo menos dense una ruta, conozcan otros partidos políticos, no solamente se queden con uno, de repente tienen una mala experiencia y dicen, no, ya no quiero ser, no, conozcan, o si desea, también creen su propio partido político. Si bien es complicado, pero creo que hay la oportunidad que el propio sistema también podamos renovar de esa manera la política, ¿no? Sí, definitivamente, Mauricio. Muchas gracias por haber venido aquí y por habernos dado toda esta info. De verdad ha sido muy útil para el programa y esperamos que los éxitos sigan. Interesante la charla con Mauricio, ¿no crees, Dylan?
Sí, justo estaba haciendo algunos apuntes, ¿no? Y sí, había un par de cositas por ahí que no sabía. Yo también hice mis apuntes. A ver los tuyos. Bueno, se acabó el tiempo para comentarios. Te cuento, Kat. El día de hoy tenemos unos invitados especiales que nos acompañarán en un pequeño jueguito. ¿Qué invitados? Cuenta. En directo desde la virtualidad. Desde diferentes rincones de nuestra capital. Desde la única e inigualable Dilan ya. ¿Quiénes son? Ok. Jeremy, Arthur y Marjorie. Genial. Empecemos entonces. ¿Qué tal, gente? Estamos aquí en Politólogos, Kat y yo, con 3 invitados especiales. En este caso tenemos a gran Jeremy. Jeremy, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a ti, Jeremy, gracias a ti. A la gran Marjorie. Hola chicos, ¿cómo están? Y a nuestro buen amigo Arthur. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, chicos, muchas gracias por su presencia a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y vamos a pasar a explicar la dinámica, ¿no?, que se va a realizar el día de hoy, el juego. Que básicamente es que cada uno de ustedes representa un poder, ¿no?, del Estado, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Cada uno ya tiene puesto su nombre ahí, ¿no? Ejecutivo, judicial y legislativo. Y Kat y yo vamos a lanzar una cantidad de preguntas acerca de las funciones al azar. Y si ustedes consideran que esa función le pertenece al poder que ustedes representan, por ejemplo, Jeremy es ejecutivo, si Jeremy considera de que la función que nosotros decimos le pertenece al ejecutivo, lo que va a hacer él es levantar la mano virtualmente, que él la tiene levantada. Se la pido que baje, por favor, porque si no va a haber confusiones. Lo siento. Y bueno, entonces se procederá a decir si la respuesta es correcta o no, y en caso sea correcta se le sumará un punto, y en caso no sea correcta se le bajará 1. Al final se hará una sumatoria de todo el puntaje que tengan y se determinará quién es el ganador del juego. ¿Quedó claro, chicos? ¿Todo bien? Súper claro. Listo. Entonces, comenzamos la dinámica y le deseamos mucha suerte. ¿Qué poder se encarga de convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria? Ya hay una ayudita ahí en la pregunta, ya hay una ayudita. ¿De quién no es? Dios. Ya. Ok, levantó primero la mano Jeremy. Jeremy, la respuesta es correcta. Tienes +1, felicitaciones. Tu primera respuesta correcta. Estabas ahí sudándola, pero te ligó. Sí. Para quedar un poco claros con ese tema, lo que son legislaturas extraordinarias sí las convoca el que es el presidente de la República, en este caso el Ejecutivo, porque normalmente hay un periodo de sesiones que es del 27 de julio, un día antes de la programación del presidente, hasta el 26 de julio del siguiente año. La siguiente pregunta: ¿cuál es el poder que se encarga de designar a los jueces supremos para cargos especiales? Ya, bueno, lo siento, Jeremy, estás equivocado, se confundieron. Era judicial, era Marjorie. Y bueno, para tenerlo claro, algo rapidito, son 2 jueces supremos elegidos por la sala plena de la Corte Suprema. Presidir el sistema de defensa nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Quién se arriesga, chicos? Vamos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Parece +1, ¿ah? A todos les hace falta. Todos están ahorita con 0. Que se me equivoco también es +1. Sí. -1, claro. Tenías +1 Oh, y no, vale. Lo siento, Jeremy. Vamos, ¿quién se arriesga? Es 0, no quiero estar en -1. Arthur, ¿es tu función ¿Ya? o no es tu función? No es mi función.
Bien, Arthur. Tienes +1. ¿Puede levantar la mano? ¿Se puede levantar la mano? No, porque pero ahorita te voy a preguntar directamente. ¿Es tu función o no es tu función? Sí, es mi función. Ok, Eren, tienes +1. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el poder que propone, debate y aprueba leyes? Facilita. Legislativo. Muy bien, Arturo. +1. O sea, el Congreso. Esta aquí está un poquito fácil. Solamente le voy a decir, es larga, pero es fácil. Nada más le voy a decir esto. Especial, regalito de Navidad. Cautelar la pronta administración de justicia, así como el cumplimiento de las obligaciones de los magistrados del distrito judicial. Incorrecta, no, mentira, Marily, es correcta. Marily tiene su +1. Estaba a punto de bajar su mano. ¿Qué poder se encarga de administrar la hacienda pública? Ya levanté la mano. Muy bien, Jeremy. El ejecutivo. Excelente. Ya, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el poder que se encarga de escoger a los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Quién levantó primero la mano? Arthur, solo veo. Legislativo. Muy bien, Arturo. Bueno, para darles igual un poco de la aclaración, es el supremo intérprete de la Constitución que cuida que las leyes, los órganos del Estado y los particulares no vulneren los dispuestos por ello. Y bueno, excelente. ¿Qué poder se encarga de dar cumplimiento a las disposiciones legales emitidas por los órganos rectores gubernamentales? Marjorie, la respuesta es correcta. Esa es la más difícil, así que felicitaciones. Ahí tiene Estaba Marjorie. temblando, Mario, estaba temblando. Bien, Marilyn. Esta era la más yuca, la puso Kat, obviamente, no la puse yo. Y sí, pues, bien, Marilyn, así que muy bien, muy bien. Ahora, para ser un poquito más emocionante y que cualquiera pueda ganar, vamos a hacer que estas últimas 3 preguntas que siguen valgan +2 o te resten -2. ¡Hala! Va alzando el level entonces, ya. ¿Cuál es el poder que regula las tarifas arancelarias? Y la Legislativo. respuesta es... Respuesta es... Lo siento, amigo. Era el ejecutivo. ¿Qué poder elige al defensor del pueblo? Legislativo. A Arthur. través de los... Arthur descalificado. Arthur, es correcta. Bien, Claro, Arthur. a través de los congresistas, ¿no? Bien, Arthur. O sea, él si quiere pierde y gana. Ese Arthur es bravo. Vamos. Aquí se define todo, chicos, atentos. ¿Cuál es el poder que se encarga de ejecutar los acuerdos de la sala plena y del Consejo Ejecutivo Distrital? Es como el gran show. Vamos a esperar un ratito más. Responde. Oye, ¿cómo lo haces sufrir a la gente? No, hoy dilo en la mesa. Ese es el gran show, ¿no? Y la respuesta es... Candy, Mal. lo Candy, yo me la sé. Quiero ver la reacción de todos. Tan, tan, tan. Incorrecta, Jeremy, es el judicial. ¿Qué pasó? ¡No! Marjorie, esta era tuya. Esta era tuya. Buenaza la dinámica. Me encantó el juego, sobre todo cuando no sabían qué responder. A veces puede ser muy cruel, Kat. Y hablando de crueldad, no todo puede ser color de rosas en los 3 poderes del Estado, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Dylan. Y uno de los ejemplos más recientes de fricción que pueden existir en los poderes del Estado fue la vacancia de Merino. Te cuento que yo fui a una de las marchas y afortunadamente no pasó nada feo, ¿ah? Lo único que sí es que tuvimos que chapar taxi por InDriver, ni siquiera tomándolo porque no había.
porque Metropolitano estaba súper lleno y bueno, nos fuimos temprano afortunadamente, porque justamente cuando estábamos yendo vino las barras de Cristal, la U, Alianza, un montón de gente había. Y no sé cómo habrá terminado ese día, pero nos fuimos temprano y pues no nos ganamos con nada feo, afortunadamente. Lamentablemente, Dylan, no todos los días fueron como ese. Y en compañía de Sophie veremos una nota de lo que significó ese hecho histórico en el Perú. Manuel Merino juramentó como el nuevo presidente del Perú el 10 de noviembre del 2020, luego de que el Congreso de la República aprobara la petición de vacancia en contra de Martín Vizcarra, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, declarándolo con incapacidad moral permanente. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al pueblo peruano a rechazar rotundamente este nuevo mandato? Para entender mejor la situación, comparemos este caso con un gobierno similar, el de Valentín Paniagua. Ambos mandatarios eran presidentes transitorios, además de ser presidentes del Congreso antes de asumir sus funciones como presidentes de la República. Pues de acuerdo a nuestra Constitución, cuando el presidente del Congreso asume la presidencia, no pierde su cargo. Esta situación ocasiona que no exista una separación en el poder ejecutivo y legislativo, pues el ejecutivo ya no pondría freno a las normas salvajes e inconstitucionales que se podrían aprobar en el Congreso de la República, aun si se nombra a un presidente del Congreso encargado. Muy aparte de que en el gobierno de Merino hubo una selección de ministros que era cuestionable para la mayoría de peruanos, la gota que derramó el vaso fue el tema de las elecciones. En el caso de Paniagua, todos los partidos que estaban dentro o fuera del Congreso querían convocar a nuevas elecciones, mientras que, con Merino, el objetivo de los partidos políticos era retrasar la fecha de las elecciones impuestas por Martín Vizcarra para abril del 2021. Utilizando como excusa la pandemia por COVID-19, lo cual, según el artículo 177 de nuestra Constitución, es motivo de vacancia presidencial. Se desataron manifestaciones masivas en todo el Perú, en forma de protestas y cacerolazos, pero se tuvo que esperar a que dos jóvenes, Inti Sotelo y Brian Pintado, perdieran la vida en las marchas para que empezaran las renuncias ministeriales. Sin salida, Merino renuncia a la presidencia el 15 de noviembre, dejando una mancha oscura en nuestra historia, la cual no puede volverse a repetir. Increíble todo lo que puede suceder debido a una confrontación política entre los diferentes poderes del Estado. Exacto, Dylan. Por eso es bueno tener memoria y reflexionar sobre estos hechos, porque solo así podremos construir un mejor futuro para nuestro país. De acuerdo, Kat. Y aunque me gustaría quedarme muchísimo más tiempo, tengo que decirte que eso es todo por hoy. No puedo creerlo, el tiempo se pasó volando. Sí, buenazo el programa. Y si quieren seguir enterándose de lo último de Politólogos, no se olviden de seguirnos en Instagram, que estaremos publicando las últimas novedades. Y también aquí en YouTube. No se olviden activar la campanita de notificaciones y suscribirse a nuestro canal. ¡Nos vemos! ¿Y Dylan, tus apuntes? Kat, ¿me estás hablando? Sí, muéstrame tus apuntes. Kat, no te estoy escuchando bien. Tus apuntes. Ay, hay personas que no cambian, como Dylan. Kat, creo que es el internet, ¿ah? Todo es culpa del Estado.